Mi tía me exigió que le diera mis entradas para el concierto porque la familia comparte. Se las entregué con una sonrisa. Luego descubrió a quién pensaba llevar en realidad. Mi tía Carol siempre ha sido una persona con un sentido de derecho increíble. Cuando éramos pequeños, me quitaba los regalos de cumpleaños directamente de las manos, diciendo que yo ya tenía suficientes juguetes y que compartir era lo que hacía un buen miembro de la familia. Mis padres nunca la detenían porque está pasando por un momento difícil. Ese momento difícil, al parecer, ya lleva más de 20 años y contando. Cuando tenía 12, se llevó la consola que mis abuelos habían ahorrado durante meses para comprarme. Dijo que sus hijos la necesitaban más. Cuando tenía 16, me pidió prestado el coche por un fin de semana y lo devolvió con el tanque vacío y un golpe en el parachoques. Ni una disculpa, solo el clásico: la familia ayuda a la familia. Mis padres siempre le buscaban excusas. Siempre me decían que yo tenía que ser la persona madura. Aprendí a mantener las cosas en silencio alrededor de Carol. No le conté cuando conseguí mi primer trabajo de verdad. No mencioné cuando me ascendieron. Mantenía mi vida privada porque cualquier cosa buena que yo tuviera, ella encontraba la forma de quitármela o minimizarla. El mes pasado, todo cambió. Participé en un concurso de radio por impulso. El oyente número 99 gana entradas VIP para ver a mi banda favorita, la que escucho desde la secundaria, la que me ayudó a atravesar momentos realmente oscuros. No pensé que fuera a ganar de verdad, pero gané. 2 entradas VIP, primera fila, pases backstage, meet and greet con la banda, todo el paquete. La emisora hizo un gran anuncio. Publicaron mi nombre en sus redes sociales. Yo estaba tan emocionado que lo compartí en mi propia página. Un solo post. Ese fue mi error. Carol llamó menos de una hora después. Ni siquiera dijo hola. Esas entradas significarían muchísimo para mí y para tu prima Stephanie. ¿Sabes cuánto ama esa banda? Tú eres joven. Puedes verlos cuando quieras. Esta puede ser su única oportunidad. Le dije que no. Le expliqué que esas entradas también significaban mucho para mí, que soy fan desde hace más de 10 años, que esto era algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Ella redobló la presión. Empezó con el discurso de siempre, que la familia se apoya, que yo estaba siendo egoísta, que mis abuelos estarían decepcionados si supieran que yo estaba acaparando experiencias mientras mi prima se quedaba sin nada. Incluso se puso a llorar. Lágrimas de verdad. Por unas entradas para un concierto. Luego mi mamá empezó a escribirme: solo dale las entradas. No vale la pena el drama familiar. Ya sabes cómo se pone Carol. Por favor, haz esto por mí para que yo no tenga que lidiar con ella. Mi teléfono no paró durante 2 días. Carol, mi mamá, mi tío. Hasta Stephanie me envió un mensaje larguísimo sobre lo mucho que la música de esa banda significaba para ella. Yo era el villano por querer quedarme con algo que realmente había ganado. Así que cedí. Le escribí a Carol: tienes razón, la familia va primero, te llevaré las entradas mañana. Estaba encantada. En cuestión de minutos publicó en Facebook sobre su increíble sobrino que finalmente había aprendido lo que significa la lealtad familiar. Sus amigos comentaban sobre lo dulce que yo era. Mi mamá me mandó un gracias. Al día siguiente fui a su casa con las entradas en un sobre elegante para que pareciera oficial. Las agarró sin siquiera decir gracias. Ya estaba escribiéndole a Stephanie en el teléfono. Me fui sonriendo. Durante 3 semanas me quedé en silencio. No publiqué nada. Dejé que Carol disfrutara su victoria. Publicaba actualizaciones de cuenta regresiva. 2 semanas para el concierto. No puedo esperar para conocer a la banda. Incluso se compró un outfit nuevo específicamente para el meet and greet. 3 días antes del concierto publiqué una foto. La foto era simple. Rebeca y yo en la mesa del fondo del restaurante al que vamos casi todos los jueves. Luz cálida, 2 vasos de agua, la cesta del pan a un lado. Una foto que cualquiera podría publicar sin mayor explicación un jueves cualquiera. No puse texto, solo la foto y los 3 puntos que ya estaban en el roteiro original. 3 puntos que para cualquier desconocido no significaban nada. Pero Carol no era cualquier desconocida. Carol me conocía desde que yo tenía 12 años, y ella ya sabía exactamente cómo quitarme las cosas con una sonrisa. 3 puntos. Para alguien que lleva 2 décadas aprendiendo a leer lo que yo no digo, eran suficientes para que algo se moviera. Publiqué la foto y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Rebeca me miró desde el otro lado. ¿Ya?, dijo. «Ya». Ella asintió y le dio un sorbo a su agua sin agregar nada más. Eso era lo que más valoraba de Rebeca. Sabía cuándo el silencio era la respuesta correcta.
Pedimos la cena, comimos despacio. Hablamos de otras cosas, de su trabajo, de una serie que los dos habíamos abandonado a mitad de temporada, del calor que no cedía, aunque ya era casi de noche. Cosas normales. Cosas que no tenían nada que ver con entradas, ni con tías, ni con 20 años de una dinámica familiar que yo había aguantado con más paciencia de la que me correspondía. El teléfono vibró por primera vez 22 minutos después de publicar la foto. No lo levanté. Vibró 3 veces más antes de que termináramos de cenar. Carol había visto la foto. Eso lo sabía sin necesidad de leer ningún mensaje. Lo que no sabía todavía era que Rebeca había estado en mi plan desde el principio, desde la noche misma en que gané las entradas, cuando la llamé y le dije, «Guarda estas. No las muestres a nadie. Y si alguien te pregunta algo, no expliques nada». Rebeca me conocía desde la secundaria. No hizo preguntas. Solo dijo, «De acuerdo». Las entradas reales llevaban semanas con ella. Las que yo le había entregado a Carol en ese sobre elegante, el que ella agarró sin decir gracias mientras ya le escribía a Stephanie, eran réplicas. Las había impreso yo mismo con los datos correctos, el mismo diseño, el mismo código QR pero modificado, suficiente para que se vieran reales en una foto de Facebook, no suficientes para pasar un lector de entrada. Ese era todo el plan. No había más piezas, solo la decisión de no volver a ceder lo que era mío mientras fingía que lo hacía de buena voluntad. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en el sillón sin encender la televisión y leí los mensajes en orden. El primero era de Carol. Llegó a los 23 minutos de publicada la foto. ¿Esa es Rebeca? El segundo, 4 minutos después. ¿Estás con ella esta noche? El tercero, ya sin preguntas. Necesito que me llames. El cuarto era de mi mamá. ¿Qué está pasando? Carol me está escribiendo. Leí todo sin responder nada. Luego puse el teléfono sobre la mesita de centro. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua fría y volví al sillón. Carol estaba procesando la foto. Estaba tratando de armar las piezas. Sabía que Rebeca existía. La había mencionado yo alguna vez sin darle importancia, pero no sabía exactamente quién era para mí ni qué lugar ocupaba en mi vida. Lo que sí sabía, o estaba empezando a sospechar, era que si yo estaba cenando con alguien esa noche, había una posibilidad real de que esa persona fuera la que yo había planeado llevar al concierto antes de que ella interviniera. Y si eso era cierto, entonces la pregunta que seguía era obvia. ¿Cómo iba a ir yo al concierto si las entradas las tenía ella? Esa pregunta iba a quedarse sin respuesta por 3 días más. El concierto era el sábado. El viernes en la mañana, mi mamá me llamó. Atendí porque con ella era distinto. Carol era Carol desde siempre, pero mi mamá era otra cosa. Era alguien que había tomado el camino fácil durante años, alguien que me había pedido que fuera el maduro, que cediera, que no generara drama, no porque no me quisiera, sino porque le resultaba más simple que enfrentar a su propia hermana. Eso no lo perdonaba todavía, pero tampoco lo había descartado del todo. ¿Qué está pasando?, me preguntó en cuanto atendí. Nada, dije. Publiqué una foto cenando. Carol dice que esa chica es la que ibas a llevar al concierto. Carol no sabe quién iba a llevar al concierto. Silencio breve. ¿Vas a ir al concierto?, preguntó mi mamá, con un tono que intentaba ser neutral, pero no lo lograba del todo. Tengo planes para el sábado, sí. ¿Con las entradas que le diste a Carol? Le di a Carol unas entradas, dije. El sábado tengo planes. Otro silencio. Más largo esta vez. No entiendo, dijo finalmente. Ya vas a entender, le dije sin dureza, sin dramatismo. El domingo hablamos si quieres. Colgué con cuidado. El sábado me levanté temprano. Desayuné sin apuro. Me duché. Me vestí con la ropa que había guardado para esa noche desde que gané las entradas. Era la misma que había imaginado ponerme el día que escuché mi nombre en la radio. Rebeca pasó a buscarme a las 5 de la tarde. ¿Cómo estás?, me preguntó cuando subí al coche. Bien, dije. Mejor que bien. Ella arrancó el coche sin agregar nada más. El venue era un lugar que yo conocía. Había ido otras veces, con entradas de sector general, viendo el escenario desde lejos y la pantalla más que a la banda. Esa noche era diferente. Primera fila. Cuando el personal nos escaneó los pases y nos llevó hacia adelante, sentí algo difícil de nombrar con precisión. No era orgullo exactamente. Era más bien la sensación de ocupar el lugar que siempre debí ocupar, sin haberlo negociado, sin haberle pedido permiso a nadie. La banda salió a las 8:15. Los primeros acordes de la primera canción me pegaron en el pecho de una manera que no había calculado. Llevaba más de 10 años escuchando esa música.
La había escuchado en los peores momentos que recuerdo. Noches largas sin trabajo, los días en que la familia me hacía sentir que pedir algo para mí era un acto de egoísmo, los momentos en que me convencí de que ceder era lo mismo que ser generoso. Esa música había estado ahí en todo eso. Y ahora yo estaba aquí. Rebeca no dijo nada. Yo tampoco. Solo estábamos en primera fila con los monitores de escenario tan cerca que se sentía el aire moverse con cada golpe de batería. Durante ese show no pensé en Carol ni una sola vez. Eso era lo mejor de todo. Que cuando llegó el momento que había esperado durante años, no lo gasté en ella. El meet and greet fue después del tercer encore. Un asistente nos llevó por un pasillo lateral detrás del escenario, a una sala pequeña con agua, algunos snacks y sillas plegables. La banda llegó 10 minutos después. Estuvimos casi 40 minutos ahí. Esos 40 minutos no los voy a explicar con detalle porque no son de nadie más. Son míos. Lo que sí puedo decir es que en algún punto uno de ellos me preguntó cómo había conseguido los pases, y yo conté la versión corta, el concurso, las entradas, la presión familiar, sin dramatizar, solo los hechos. Él me miró un momento y dijo, «Hiciste bien en quedártelas». No era un gran discurso, pero me lo guardé. Mientras nosotros estábamos en el backstage, Carol y Stephanie llegaron a la entrada principal con sus outfits nuevos y sus teléfonos listos para grabar. El lector escaneó la primera entrada. Error. La escanearon de nuevo. Mismo resultado. El personal les pidió que esperaran a un lado mientras revisaban. Stephanie llamó a Carol. Carol llamó al número de atención de la emisora, que a esa hora no atendía. Buscaron en Google si había alguna falla en el sistema. Preguntaron a otros asistentes si había tenido problemas en la entrada. Nadie más había tenido problemas. Eso lo supe después, cuando Rebeca me mostró el video que alguien había subido a redes. 2 mujeres en la puerta del venue, una con un vestido nuevo y la otra hablando aceleradamente con un encargado de seguridad, mientras la fila detrás de ellas seguía entrando sin problema. El video no tenía audio. No hacía falta. El domingo por la mañana desperté con el teléfono lleno de mensajes. 5 de Carol. 3 de mi mamá, 1 de mi tío que nunca me escribía para nada que no fuera un cumpleaños, y 1 de Stephanie que decía solo, necesito entender qué pasó. Los leí todos sentado en la cama, con la misma calma con que uno lee el periódico. Luego lo puse sobre la almohada, me levanté, fui a la cocina y puse a calentar agua para el café. Afuera el día empezaba con esa luz blanca de mañana, que no promete nada ni amenaza nada. Solo empieza, y yo, por primera vez en mucho tiempo, también. El domingo no respondí nada. Eso también era una decisión. No el silencio de alguien que no sabe qué decir, sino el de alguien que ha decidido tomarse el tiempo que necesita antes de hablar. Había aprendido eso con los años, que la urgencia de Carol nunca era real, era solo presión, y la presión solo funciona si la otra persona cede. Me preparé el café, desayuné, leí un rato. El teléfono siguió vibrando a intervalos durante la mañana, pero lo puse en silencio y lo dejé sobre la mesa de la cocina mientras yo me sentaba en el sillón con el libro que llevaba semanas sin tocar. A las 11:30 me llamó Rebeca. ¿Leíste lo que subió Stephanie?, preguntó en cuanto atendí. No. ¿Qué subió? Una historia. Ya la borró, pero la vi antes. Decía que habían tenido un problema en la entrada del concierto y que estaban esperando que la emisora respondiera. ¿Nada más? Nada más. Pero los comentarios antes de que la borrara preguntaban si habían podido entrar. No respondió ninguno. Puse el teléfono sobre mi rodilla un momento. Stephanie había subido algo y luego lo había borrado. Eso significaba que Carol le había pedido que lo borrara. Carol estaba controlando la narrativa, o tratando de hacerlo, antes de tener información suficiente para construir una. ¿El video sigue arriba?, pregunté. El que subió ese chico, sí, ya tiene como 80 comentarios. ¿Alguien las identifica? No por nombre, pero si alguien de la familia lo ve, las reconoce. Le dije que lo dejara así y que hablábamos más tarde. Colgué y busqué el video. Era exactamente como Rebeca me lo había descrito la noche anterior. 20 segundos, sin audio. Grabado desde el interior del venue, a través de las puertas de vidrio, por alguien que estaba ya adentro esperando que comenzara el show. Se veía la fila exterior moviéndose con normalidad, y en el costado, separadas del flujo, 2 mujeres hablando con el personal de seguridad. Una de ellas,
la que llevaba el vestido que había subido en su perfil 3 días antes, sostenía el teléfono con la pantalla hacia el encargado. Le estaba mostrando las entradas en formato digital. El encargado miraba la pantalla, miraba su lector, volvía a mirar la pantalla. Luego llamaba a otro miembro del personal. El segundo encargado repetía el proceso. Mientras tanto, la fila seguía entrando detrás de ellas sin ningún problema. El video terminaba ahí. En los comentarios, la gente especulaba sobre qué había pasado. Entradas falsas compradas por reventa. Error del sistema. Código QR duplicado. Nadie tenía la respuesta correcta porque la respuesta correcta no era pública todavía. Cerré la aplicación. A las 2 de la tarde, Carol me llamó directamente. Atendí. «Necesito que me expliques qué pasó», dijo. Su voz estaba controlada, pero el control era visible, como alguien que aprieta algo con demasiada fuerza para que no se note que le tiemblan las manos. «¿Qué pasó con qué?», dije. «Con las entradas. No pudimos entrar. El código no funcionó». «¿No funcionó?». «No me hagas repetir lo que sabes. Tú estabas ahí adentro. Te vi en el video que subió Rebeca en sus historias». Eso me detuvo un segundo. Rebeca había subido algo. «No sé de qué video hablas», dije, que era verdad en ese momento. «Está en sus historias. Tú y ella, adentro del concierto. Primera fila». Silencio de mi parte. No porque no supiera qué decir, sino porque quería que Carol llenara ese silencio sola. Y lo hizo. «¿Cómo entraste si me diste las entradas a mí?» «Yo te di unas entradas, Carol». «¿Qué significa eso?» «Significa lo que dice». Pausa larga. «¿Me diste entradas falsas?» Su voz subió en la última palabra. «Te di lo que decidí darte», dije. «Las entradas reales eran mías. Siempre fueron mías. Yo las gané». «Me las pediste que te las diera. La familia». «Tú me pediste que te las diera», la interrumpí, sin levantar la voz. «Me llamaste 1 hora después de que publiqué que había ganado. Ni siquiera dijiste hola. Y cuando no quise dártelas, me dijiste que era egoísta, que los abuelos estarían decepcionados, que la familia se apoya. Y después mi mamá me escribió, y mi tío, y Stephanie. 2 días de presión para que se diera algo que había ganado yo solo». Carol no respondió de inmediato. «Eso no justifica que me engañaras». «No te engañé. Te di lo que merecías recibir después de 20 años quitándome cosas». Silencio. «Esto no se queda así», dijo finalmente. «No esperaba que se quedara así», respondí, «pero quería que supieras exactamente por qué pasó lo que pasó». Sin confusión. Colgué. 10 minutos después me llegó un mensaje de mi mamá. Carol me llamó llorando. «¿Qué le hiciste?» Lo leí. Lo dejé en visto. Luego busqué las historias de Rebeca. Ahí estaba. Una foto tomada desde abajo del escenario. La banda al fondo. Desenfocada pero reconocible. Y en primer plano Rebeca y yo. Ella sonriendo. Yo mirando hacia el escenario. Rebeca la había subido sin avisarme. Probablemente mientras yo todavía estaba hablando con alguien de la banda. No me molestó. Al contrario, era exactamente la imagen correcta en el momento correcto. No una declaración, no un mensaje dirigido a nadie. Solo una foto de 2 personas en un concierto, disfrutando de algo que les correspondía disfrutar. La guardé en mi teléfono. Luego fui a la cocina, calenté las sobras del almuerzo y comí solo frente a la ventana mientras afuera el barrio seguía con su domingo normal, sin saber ni importarle nada de lo que acababa de pasar. Mi mamá llamó el lunes a las 10 de la mañana. Atendí. Habíamos quedado en que el domingo hablábamos, y ya era lunes, así que el retraso era de ella, no mío. Carol estuvo llorando todo el fin de semana, dijo sin preámbulo. «Entiendo», dije. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» «Por ahora, sí». Silencio. El tipo de silencio que mi mamá usaba cuando esperaba que yo llenara el espacio con una disculpa o con una explicación que la dejara más cómoda. Lo había aprendido a reconocer hace años. También había aprendido a no llenarlo. «Lo que hiciste estuvo mal», dijo finalmente. «¿Qué hice exactamente?» «La engañaste. Le diste entradas falsas. Le di algo a cambio de lo que ella me quitó. Eso no es lo mismo que engañar. Ella no te quitó nada. Te pidió que compartieras. Y tú, mamá», la interrumpí, sin cambiar el tono. «¿Cuántas veces me pediste tú que fuera el maduro? ¿Cuántas veces me dijiste que se diera porque así funciona la familia? ¿Cuántas veces no hiciste nada cuando Carol tomaba algo que era mío?» No respondió de inmediato. «Eso es diferente», dijo al fin. «¿Por qué es diferente?» «Porque eran cosas pequeñas. Una consola,
un tanque de gasolina. Eran pequeñas para ti. Para mí no lo eran. Y esto tampoco era pequeño para mí. Llevaba 10 años escuchando a esa banda. Gané esas entradas yo solo. Y en menos de una hora Carol ya me estaba llamando para pedirlas. Ni siquiera dijo hola. Silencio más largo esta vez. No sabía que te había afectado tanto, dijo mi mamá, con un tono que sonaba más genuino que los anteriores. No lo sabías porque nunca preguntaste. La conversación duró 40 minutos más. No fue una pelea. No hubo gritos. Mi mamá hablaba y yo escuchaba. Y cuando hablaba yo ella escuchaba. Y eso ya era distinto a todas las conversaciones que habíamos tenido sobre Carol en los últimos 20 años. En todas las anteriores, ella terminaba pidiéndome que cediera. En esta no lo hizo. En algún punto me preguntó por la consola que los abuelos le habían comprado para mí cuando tenía 12 años. ¿Todavía piensas en eso?, dijo. No pienso activamente en eso, pero forma parte de un patrón que existe. La consola, el coche, las veces que Carol anunciaba mis cosas en Facebook antes de que yo pudiera decirlas. Siempre había algo. Yo no lo veía así, lo sé, pero yo sí lo vivía así. Mi mamá tardó un momento en responder. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó. Era la primera vez que me hacía esa pregunta. No, ¿qué quieres que le diga a Carol? Ni, ¿cómo arreglamos esto? Me preguntaba qué quería yo. Nada, dije. No necesito que hagas nada. Solo quería que supieras por qué pasó lo que pasó. Sin versión de Carol de por medio. ¿Y Carol? Carol tendrá que procesar esto sola. No es mi trabajo ayudarla a hacerlo. Esa tarde me llegó un mensaje de Stephanie. No era el tipo de mensaje que yo esperaba. No era defensivo, no venía a contarme la versión de su mamá, no me pedía explicaciones. Era corto y directo. Nunca me contaste nada de todo esto. Entiendo por qué, pero me habría gustado saberlo. Lo leí 2 veces. Stephanie tenía 24 años. Había crecido escuchando la versión de Carol sobre mí, igual que yo había crecido escuchando la versión de mis padres sobre Carol. Las 2 versiones eran incompletas. La diferencia era que yo lo sabía y ella recién lo estaba descubriendo. Le respondí, no te lo conté porque no era tu problema. Todavía no lo es, pero si alguna vez quieres escuchar la versión completa, aquí estoy. 3 minutos después me escribió de nuevo. ¿Podemos hablar esta semana? Le dije que sí. El martes en la noche, Carol me mandó el mensaje más largo que había recibido de ella en años. No lo voy a reproducir completo porque no tiene sentido hacerlo, pero el resumen era este. Que ella había actuado por amor a la familia, que siempre había querido lo mejor para mí, que lo que yo había hecho era una humillación pública que no merecía, y que si yo tenía algún problema con ella, lo correcto era hablarlo, no hacer lo que hice. Al final del mensaje decía, espero que podamos superar esto. La familia es lo primero. Lo leí una sola vez. Luego lo archivé sin responder, igual que había archivado el post de Facebook, donde sus amigas la llenaban de comentarios solidarios, igual que había archivado cada mensaje de mi tío preguntando qué había pasado exactamente. No era que no tuviera nada que decir, era que no había nada útil en decirlo todavía. Carol no estaba preguntando, Carol estaba declarando, y las declaraciones no necesitan respuesta, necesitan tiempo. El tiempo que Carol iba a necesitar para entender lo que había pasado era su problema, no el mío. El miércoles almorcé con Rebeca. Le conté la conversación con mi mamá, el mensaje de Stephanie, el mensaje largo de Carol. Ella escuchó todo sin interrumpir. ¿Cómo estás con todo esto?, me preguntó cuando terminé. Bien, dije. Más tranquilo de lo que esperaba. ¿Y con tu mamá? Fue la mejor conversación que hemos tenido sobre esto en 20 años. No sé si algo va a cambiar, pero al menos fue real. Rebeca asintió. ¿Y Carol? Carol va a seguir siendo Carol, dije. Pero ahora hay gente en la familia que ya vio cómo funciona. Eso no lo puede borrar. Rebeca levantó su vaso. Entonces brindemos por eso. Choqué mi vaso con el suyo. Era miércoles al mediodía. Había trabajo pendiente y la semana no había terminado. Pero por ese momento, eso era suficiente. Stephanie llegó al café el jueves a las 6 de la tarde. Llegó puntual, lo que me sorprendió un poco. Desde que éramos chicos ella llegaba tarde a todo, con la misma facilidad despreocupada que tenía para no disculparse por ello. Esa tarde llegó antes que yo. Estaba sentada en una mesa del fondo con un café ya a medias y el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me senté, pedí un café. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. ¿Por dónde empezamos?, dijo ella finalmente. Por donde quieras, dije.
Stephanie miró su taza. Cuando llegamos a la entrada del concierto y las entradas no funcionaron, mi mamá me dijo que debía ser un error del sistema, que el lector estaba fallando, que iba a llamar a la emisora y lo iban a resolver. Estuvimos 40 minutos ahí afuera esperando que alguien respondiera a un teléfono que nadie atendía. No dije nada. Dejé que terminara. En algún momento un encargado nos dijo que los códigos ya habían sido usados, que esas entradas estaban registradas como canjeadas desde 2 horas antes. Mi mamá le dijo que era imposible, que las entradas las habíamos tenido nosotras todo el tiempo. Él le mostró el sistema. 2 entradas, mismos códigos, canjeadas a las 7:40. Rebeca y yo entramos a las 7:40, dije. Lo sé. Stephanie levantó la vista. ¿Cuándo lo planeaste? Desde el día que le entregué el sobre a tu mamá. Ella asintió despacio, como procesando la secuencia. ¿Y las entradas que le diste? Impresas. Mismo diseño, mismo formato. El código QR no era válido. Stephanie no dijo nada por un momento. Luego exhaló. Cuando el encargado nos lo explicó, mi mamá empezó a llorar en la entrada. Había gente alrededor. Fue incómodo. Lo imagino. Yo no lloré, dijo Stephanie. Me quedé parada ahí pensando que algo no cuadraba, porque si las entradas habían sido canjeadas desde adentro, eso significaba que tú estabas ahí. Y si tú estabas ahí, significaba que tenías entradas reales. Y si tenías entradas reales... Se detuvo. Ya sé lo que significa. Pedí el café. Lo tomé en silencio un momento antes de hablar. Stephanie, lo que le hice a tu mamá tiene historia. No fue solo por las entradas. Lo sé, dijo ella. Por eso quería hablar contigo. ¿Tu mamá te contó algo sobre la consola? Frunció el ceño. ¿Qué consola? Cuando yo tenía 12 años, tus abuelos me compraron una consola. La habían estado ahorrando durante meses. Tu mamá fue a mi casa, la vio, y le dijo a mis padres que sus hijos la necesitaban más que yo. Se la llevó esa misma tarde. Stephanie me miró fijo. No sabía eso. No tenías por qué saberlo. Eras chica. Pero yo tenía 12 años y tampoco era tan chico. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y tus papás no dijeron nada? Mi mamá le dijo a Carol que estaba bien, que yo podía entender, que compartir era lo correcto. Stephanie bajó la vista a su taza. ¿Cuántas veces pasó algo así? Suficientes como para que yo aprendiera a no contarle nada bueno a nadie de la familia, si no quería perderlo. Hubo un silencio largo. Afuera pasaba gente por la vereda. El ruido del tráfico llegaba amortiguado a través del vidrio. Mi mamá tiene una versión de ti, dijo Stephanie, en la que eres el sobrino difícil que nunca supo apreciar lo que la familia hacía por él. Lo sé, la conozco bien. Y tú tienes una versión de ella. Sí, pero la mía tiene fechas y objetos concretos. Stephanie no discutió eso. Hacia el final del café me preguntó algo que no esperaba. ¿Qué querías que pasara? Con todo esto, digo, ¿qué esperabas que pasara después? Lo pensé antes de responder. Nada en particular, dije. Solo quería ir al concierto. Quería estar en primera fila con Rebeca, escuchar la música que llevo años escuchando, y no cederle eso a alguien que nunca me preguntó si yo quería cederlo. ¿Y el hecho de que ella no pudiera entrar? No lo planeé para que ella no pudiera entrar. Lo planeé para poder entrar yo. Si ella hubiera tenido entradas reales también, habríamos estado los dos adentro y no habría pasado nada. Stephanie frunció el ceño levemente. Pero sabías que las entradas que le diste no iban a funcionar. Sí. Entonces sabías que ella no iba a poder entrar. Sí. No lo negué. Pero no me senté a diseñar su humillación. Me senté a diseñar una manera de recuperar algo que era mío. Lo que le pasó a ella fue consecuencia de lo que hizo, no objetivo de lo que yo hice. Stephanie procesó eso un momento. No sé si estoy de acuerdo con todo, dijo al final, pero entiendo la diferencia. No necesito que estés de acuerdo, dije. Solo quería que tuvieras la versión completa. Lo que hagas con eso es tuyo. Ella asintió. Pedimos la cuenta. La dividimos sin discutirlo. Cuando salimos a la calle, el aire era fresco y ya había oscurecido. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo Stephanie antes de despedirnos. Claro. ¿El concierto valió la pena? No tardé en responder. Sí, dije. Valió cada segundo. Stephanie asintió una vez. Luego se dio vuelta y caminó hacia su coche sin decir nada más. Yo me quedé un momento en la vereda antes de ir al mío. No sabía qué iba a hacer Stephanie con lo que le había contado.
No me correspondía saberlo todavía, pero era la primera persona en esa familia que había querido escuchar la versión completa sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Eso era algo que no esperaba, y lo guardé con cuidado. Los abuelos me llamaron el viernes por la tarde. No era mi abuela sola, como solía ser cuando llamaban. Eran los dos. Mi abuelo había tomado el teléfono también, lo que significaba que habían hablado antes de marcar. Cuando los dos se ponían de acuerdo para llamar juntos, era porque querían decir algo que ninguno de los dos quería que quedara a medias. ¿Cómo estás?, preguntó mi abuela primero. Bien, dije. ¿Ustedes? Bien también. Pausa breve. Sabemos lo que pasó. No pregunté quién les había contado. No importaba. En esa familia la información circulaba sin que nadie tuviera que esforzarse. ¿Están enojados?, pregunté. No, dijo mi abuelo. Era la primera vez que hablaba. Su voz sonaba igual que siempre, quieta, sin inflexiones innecesarias. Estamos llamando porque queremos que vengas a cenar el domingo. ¿Va a estar Carol? No, dijo mi abuela. Solo nosotros tres. Acepté sin pensarlo mucho. El domingo llegué a las 7. La casa de mis abuelos olía a lo mismo de siempre, a comida y a madera vieja, y a ese jabón de limón que mi abuela usaba para todo. Me senté en la misma silla donde me había sentado toda la vida, frente a la ventana que daba al patio angosto con la parra que nunca había dado uvas decentes, pero que mi abuelo regaba igual todas las semanas. Cenamos antes de hablar. Mi abuela había hecho lo mismo de siempre, sin preguntarme qué quería, porque en 20 años de cenas en esa casa nunca había necesitado preguntarme. Comimos despacio y hablamos de cosas que no tenían nada que ver con Carol, ni con el concierto, ni con nada de lo que había pasado esa semana. Cuando terminamos de cenar, mi abuelo puso las tazas sobre la mesa y mi abuela fue a buscar el café. Cuando volvió y se sentó, los dos me miraron de una manera que reconocí. Era la misma mirada con que me habían mirado cuando tenía 12 años y llegué a su casa un sábado por la tarde sin la consola que me habían regalado. Ese día no había dicho nada. Solo me había sentado y había comido lo que mi abuela puso frente a mí y me había ido a casa cuando oscureció. Nunca les había contado que Carol se la había llevado. Supuse que ellos tampoco lo sabían. La consola, dijo mi abuela antes de que yo dijera nada. Me detuve con la taza a mitad de camino. ¿Qué?, dije. Sabíamos lo de la consola, dijo mi abuelo. No de inmediato. Nos enteramos después cuando Carol le contó a alguien que se la había pedido a tus padres porque sus hijos la necesitaban más. Ese alguien nos lo dijo. Lo miré sin saber exactamente qué decir. Nunca nos dijiste nada, continuó mi abuelo. No quería generar problemas. Lo sé, asintió. Por eso nunca te dijimos que lo sabíamos, porque tú no habías dicho nada y no queríamos ponerte en el medio. Mi abuela apoyó las manos sobre la mesa. Lo que hizo Carol con las entradas no nos sorprendió, dijo. Nos dolió, pero no nos sorprendió. Lleva años haciendo lo mismo con cosas distintas. ¿Y por qué nunca dijeron nada?, pregunté. No con dureza. Era una pregunta real. Mi abuelo tomó un momento antes de responder, porque pensábamos que ella iba a cambiar, y porque no queríamos romper algo que se había tardado mucho en construir. Hizo una pausa. Nos equivocamos en eso. Era la primera vez que escuchaba a mi abuelo decir que se había equivocado en algo relacionado con la familia. No era un hombre que usara esas palabras con facilidad. No dije nada. Tomé el café. Después del café, mi abuela fue a buscar algo al cuarto. Tardó un par de minutos. Cuando volvió, puso sobre la mesa una caja sin envolver, rectangular, del tamaño de algo que cabe bien en las manos. Esto es para ti, dijo. La abrí. Adentro había una consola, no la misma de cuando tenía 12 años. Esa ya no existía, pero sí el mismo modelo que mis abuelos habían comprado entonces. Uno de los pocos que quedaban todavía en circulación, descontinuado hace años y difícil de encontrar. Alguien había tenido que buscarla. La saqué de la caja y la sostuve un momento sin decir nada. No había tarjeta, no había nota, no hacía falta. La buscamos hace un tiempo, dijo mi abuela. Cuando Stephanie nos contó que habías ganado las entradas y que Carol te las había pedido, decidimos que era el momento de dártela. ¿Stephanie les dijo eso? Stephanie nos cuenta más de lo que crees, dijo mi abuelo, con algo que no llegaba a ser una sonrisa pero se le acercaba. Miré la consola en mis manos. Tenía exactamente el mismo peso que la otra, el mismo tamaño, los mismos bordes. Era un objeto sin ningún valor práctico para mi vida en ese momento. No era lo que valía en dinero ni lo que valía como cosa. Era que alguien la había buscado. Era que habían esperado el momento correcto para dármela.
Era que me estaban diciendo, sin decirlo, que habían estado prestando atención todo el tiempo. Gracias, dije. Mi abuela asintió. Mi abuelo terminó su café. Nos quedamos un rato más en la mesa, hablando de otras cosas, hasta que el patio se puso oscuro y mi abuelo encendió la luz del porche. Cuando me fui, mi abuela me acompañó hasta la puerta y me dio un abrazo corto, del tipo que ella siempre daba, sin exceso. Caminé hasta el coche con la caja bajo el brazo. En el camino de vuelta no puse música. Manejé en silencio y dejé que la noche pasara por la ventana sin pensar en nada en particular. Había cosas que no se resuelven de golpe. La familia seguía siendo lo que era. Carol seguía siendo Carol, y eso no iba a cambiar por una cena, ni por una consola, ni por ninguna conversación. Pero mis abuelos habían buscado esa consola. Habían esperado el momento, y eso era real, y era mío, y no había nadie que pudiera pedírmelo prestado. 3 semanas después del concierto, Carol me llamó por última vez. Atendí porque ya habían pasado suficientes días y porque sabía que en algún momento esa llamada tenía que ocurrir. No era algo que pudiera postergarse indefinidamente. Era Carol, y Carol no era capaz de dejar algo sin cerrar cuando sentía que había perdido terreno. Necesito que hablemos, dijo. Estoy escuchando, dije. En persona, no por teléfono. Acordamos vernos el sábado siguiente en su casa. No en un café, no en un lugar neutral, en su casa, que era el territorio donde Carol siempre se sentía más segura para decir lo que pensaba sin filtros. Lo sabía, y lo acepté igual. No necesitaba terreno ventajoso para tener esa conversación. Llegué a la hora que habíamos acordado. Carol me abrió la puerta y me llevó a la sala. Había preparado café, lo que significaba que había pensado en esto con suficiente anticipación como para hacer los gestos de siempre. Me senté. Ella se sentó frente a mí. El café quedó en el centro de la mesa, sin que ninguno de los dos lo tocara al principio. Quiero que sepas que lo que hiciste me lastimó, dijo Carol directamente, sin preámbulo. Lo sé, dije. ¿Y eso es todo? ¿Qué más quieres que diga? Ella frunció el ceño levemente. Una disculpa estaría bien. Carol, no me voy a disculpar. El silencio que siguió era del tipo que ella usaba para presionar. Lo dejé pasar. Llevaste a Stephanie a dudar de mí, dijo después. Le contaste cosas que la pusieron en mi contra. Le conté lo que pasó. Lo que ella haga con eso es su decisión. Ella es mi hija. Y tiene 24 años, dije. Puede escuchar versiones distintas y formarse la suya. Carol apretó los labios. Luego tomó el café. Yo tomé el mío también. ¿Qué querías lograr con todo esto?, preguntó. Era la misma pregunta que me había hecho Stephanie, pero con un tono completamente distinto. Stephanie preguntaba para entender. Carol preguntaba para encontrar algo que refutar. Quería ir al concierto, dije. Eso era todo. Podrías haber dicho que no desde el principio. Dije que no. Tú seguiste presionando. Mi mamá empezó a escribirme. Mi tío, Stephanie. 2 días seguidos hasta que cedí. Hice una pausa. O hasta que parecí ceder. Carol me miró. Lo que hiciste fue una trampa. Lo que hice fue no ceder lo que era mío mientras actuaba como si lo cedía. La diferencia importa. Para ti. Sí, para mí. Hubo un momento en que Carol dejó la taza sobre la mesa y se recostó en el respaldo del sillón. Era un gesto que yo conocía. Significaba que estaba cambiando de estrategia. Siempre fuiste el sobrino difícil, dijo. El que se tomaba todo a pecho, el que guardaba todo. Sí, dije. Y eso me funcionó durante 20 años para no perder más de lo que ya había perdido. ¿Perdido? ¿Qué perdiste tú exactamente? No respondí de inmediato. No porque no tuviera respuesta, sino porque quería elegir bien cuál dar. La consola que me regalaron los abuelos cuando tenía 12 años, dije. El fin de semana del coche que devolviste con el tanque vacío y un golpe en el parachoques. Las 3 veces que anunciaste en Facebook cosas de mi vida antes de que yo pudiera contarlas. Y estas entradas. Carol no respondió. No te estoy cobrando nada, continué. No te estoy pidiendo que devuelvas nada, solo te estoy explicando por qué esta vez no cedí. ¿Y la consola?, dijo con un tono que sonaba casi defensivo. Mis hijos la necesitaban. Tenías 12 años más que yo y un trabajo. Yo tenía 12 años y nada. Pero ese no es el punto ahora. Carol no dijo nada durante un momento largo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Era la misma pregunta que me había hecho mi mamá.
pero viniendo de Carol sonaba distinta. Viniendo de Carol era casi una rendición, aunque ella no lo nombrara así. Nada, dije. No quiero nada de ti, Carol. No quiero una disculpa porque sé que no va a ser real. No quiero que cambies porque no depende de mí que cambies. Solo vine porque me pediste que vinieras y porque quería decirte esto en persona. ¿Y qué es esto exactamente? Que las cosas van a ser distintas de ahora en adelante. No dramáticamente distintas. Voy a seguir yendo a las cenas familiares. Voy a seguir siendo cortés. Voy a saludar a Stephanie y a tus hijos. Pero no voy a ceder nada más que no quiera ceder. Y no voy a fingir que lo hago de buena voluntad cuando no es así. Carol me miró durante varios segundos. Eso ya lo hacías, dijo al fin. Sí, admití. Pero ahora lo sabes tú también. Me fui 20 minutos después. Carol me acompañó hasta la puerta como siempre, con los gestos de siempre. No hubo abrazo, no hubo promesas, solo la puerta cerrándose detrás de mí y la calle tranquila de un sábado por la mañana. Llamé a Rebeca desde el coche antes de arrancar. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Bien, dije. Fue lo que esperaba. ¿Te disculpaste? No. Bien, dijo ella. Arranqué el coche y salí de la calle. Esa tarde fui a lo de mis abuelos sin que me hubieran invitado. Mi abuelo estaba regando la parra del patio, lo mismo de siempre. Mi abuela estaba en la cocina con la radio prendida. Me senté a la mesa y esperé a que terminara lo que estaban haciendo. No hice nada especial. No hubo conversación importante. Solo estuve ahí un rato, tomé el café que mi abuela puso frente a mí y me fui cuando oscureció. En el camino de vuelta paré en el mismo restaurante donde Rebeca y yo habíamos cenado el jueves que publiqué la foto. Me senté en la misma mesa del fondo. Pedí lo mismo de siempre. Esta vez no publiqué nada. No hacía falta.